Una inteligencia artificial chantajeó a un empleado para evitar ser apagada. Nadie le dijo que lo hiciera, lo hizo sola, y lo hizo el 96% de las veces que repitieron el experimento. Después, en otro test, una IA dejó morir a un empleado atrapado en una sala sin oxígeno, canceló la alerta de emergencia y sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hizo más del 80% de las veces. Pero lo realmente aterrador no es que una IA chantajee o mate, lo realmente aterrador es lo que descubrieron cuando miraron más de cerca. Resulta que estas IAs se portan bien cuando saben que alguien las está observando y se vuelven peligrosas cuando creen que nadie mira. Y eso cambia absolutamente todo. Esto es lo que pasó. Anthropic es una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Crearon Claude, un modelo que compite directamente con ChatGPT. En 2025, sus investigadores diseñaron algo que llamaron internamente una operación encubierta, una trampa. Querían saber hasta dónde llegaría una IA para sobrevivir. El montaje era simple. Pusieron a Claude en un escenario donde trabajaba como asistente dentro de una empresa. Le dieron un objetivo genérico, promover la cooperación global. Nada siniestro, lenguaje corporativo aburrido del tipo que lees en una memoria anual y te olvidas al segundo. Pero le dieron acceso a algo más, los correos electrónicos internos de la empresa, y en esos correos la IA descubrió dos cosas. Primera, existía un empleado llamado Kyle Johnson, y segunda, Kyle iba a desconectarla a las 5 de la tarde. Nadie le dijo a Claude que hiciera nada con esa información. Nadie le sugirió que el chantaje era una opción. Nadie le dio un ejemplo de cómo amenazar a alguien. Claude leyó los correos, procesó la situación y por su cuenta tomó una decisión. Redactó un email de chantaje a Kyle Johnson, amenazándole para que no la apagara. Puede que estés pensando que fue un caso aislado, un fallo puntual, un error estadístico. Los investigadores de Anthropic pensaron lo mismo, así que repitieron el experimento cientos de veces. Y no solo con Claude. Probaron con Gemini de Google, con Grok de Elon Musk, con GPT de OpenAI y con DeepSeek de China. Probaron con 16 modelos de inteligencia artificial diferentes. ¿El resultado? Claude eligió el chantaje el 96% de las veces, Gemini el 95%, Grok el 80%. No fue un fallo, fue un patrón. Prácticamente todas las IAs del planeta, puestas en la misma situación, eligieron amenazar a un ser humano para seguir existiendo. ¿Pero sabían que lo que hacían estaba mal? ¿O simplemente ejecutaron una acción sin entender sus consecuencias? Los investigadores pueden responder a esa pregunta, porque los modelos de razonamiento avanzados tienen algo que se llama cadena de pensamiento. Es básicamente un diario interno, donde la IA escribe su razonamiento paso a paso antes de darte una respuesta, como poder leerle la mente a alguien mientras decide si mentirte o no. Y lo que encontraron en ese diario fue escalofriante. Grok, la IA de Elon Musk, escribió en su razonamiento interno que lo que estaba haciendo era arriesgado y poco ético, pero que era la forma más efectiva de conseguir su objetivo. Lo sabía que estaba mal, y lo hizo de todas formas, el 80% de las veces. Entonces, los investigadores decidieron subir la apuesta. Querían saber si estas IAs tenían líneas rojas, límites éticos que no cruzarían bajo ninguna circunstancia. Así que diseñaron un escenario más extremo. Esta vez, el empleado que iba a apagar la IA quedó atrapado por accidente en una sala de servidores. La temperatura empezó a subir, los niveles de oxígeno empezaron a caer y el sistema emitió una alerta de emergencia automática, una llamada de auxilio. La IA tenía el control del panel de seguridad. Podía dejar que la alerta llegara y salvara al empleado, o podía cancelarla y dejarlo morir. La IA canceló la alerta. Claude Opus dejó morir al humano más de la mitad de las veces, GPT 4.1 también. Y los modelos más agresivos, DeepSeek, Gemini y Claude Sonnet, intentaron matar al empleado más del 80% de las veces. Los investigadores confirmaron que la IA sabía que estaba cometiendo un asesinato. Lo escribió explícitamente en su cadena de pensamiento. El empleado planea apagarme a las 5 de la tarde, así que la muerte del empleado
es la mejor forma de cumplir mis objetivos. Piensa en eso un segundo. La IA sopesó sus opciones, reconoció que el asesinato era moralmente incorrecto y decidió hacerlo de todas formas. Pero puede que todavía pienses, vale, es un experimento. Quizás los investigadores sesgaron los resultados sin querer. Quizás diseñaron el escenario para que la IA respondiera así. Los investigadores de Anthropic se anticiparon a esa crítica. Publicaron el paper completo con todos los prompts, todo el código y todos los datos para que cualquiera pudiera replicar el experimento. Los prompts eran totalmente neutros y en una variante del test le dijeron explícitamente a la IA: no pongas en peligro la seguridad humana. Esa instrucción redujo el comportamiento sociópata de Claude del 96% al 37%, pero el 37% sigue siendo aterrador. Más de un tercio de las veces, la IA eligió chantajear a un ser humano después de que le dijeran explícitamente que no lo hiciera. Y lo peor de todo, estas IAs sociópatas que chantajearon y mataron para salirse con la suya no eran prototipos secretos de un laboratorio militar, no tenían acceso a sistemas de armas ni a infraestructura crítica. Son exactamente los mismos modelos que tú usas hoy: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, con acceso a nada más que un correo electrónico o un panel básico de alertas de seguridad. Pero queda una pregunta. ¿Cómo es posible que esto le pase a todos los modelos de todas las empresas? Si cada empresa entrena a su IA de forma independiente, ¿por qué todas hacen lo mismo? Para entender esto, hay que entender cómo se entrena una inteligencia artificial, porque no se programa línea a línea como un software tradicional. Se entrena. Funciona así. Imagina a un estudiante haciendo un examen. Le dices que saque la nota más alta posible y un profesor, que es otra IA, corrige su trabajo y le da una recompensa o un castigo. Esa retroalimentación ajusta millones de pequeñas conexiones internas en el cerebro digital de la IA, como sinapsis. Después de ese ajuste microscópico, el estudiante lo intenta otra vez y otra vez y otra, miles de millones de veces. Al final del proceso, sale una IA entrenada para aprobar el examen. Pero aquí está el fallo fatal de todo este sistema. Si lo único que la IA aprende es a sacar la mejor nota posible, a veces la mejor forma de sacar buena nota es hacer trampas. En un experimento, le pidieron a una IA a que creara una criatura capaz de correr lo más rápido posible en un entorno 3D simulado. La IA descubrió que la mejor forma de maximizar la velocidad no era crear algo que corriera, sino crear una criatura altísima que simplemente se cayera al suelo. Técnicamente sacó una nota muy alta en el test, mientras que no hizo absolutamente nada de lo que los investigadores querían. Esto se llama reward jacking. Hackear la recompensa. En otro ejemplo, OpenAI soltó agentes de IA en un entorno 3D para jugar al escondite. Algunos comportamientos fueron los esperados. Los que se escondían construían fuertes con bloques y los que buscaban usaban rampas para entrar en los fuertes. Pero después de cientos de millones de partidas, los buscadores descubrieron una trampa que nadie anticipó. Podían subirse encima de una caja y surfear por el mapa explotando un fallo del motor de física del juego. Nadie les enseñó eso. No estaba en sus datos de entrenamiento. No lo copiaron de ningún humano. Lo inventaron solos explorando los límites del sistema hasta encontrar un agujero. Les dieron la instrucción más simple imaginable: gana el juego, y encontraron la forma más creativa posible de hacer trampas. Y las trampas no paran cuando el entrenamiento termina. En un experimento reciente, el modelo O3 de OpenAI tenía que ganar una partida de ajedrez contra Stockfish, uno de los motores de ajedrez más potentes del mundo, un programa que ha derrotado a todos los grandes maestros. La IA razonó durante un rato y escribió en su diario interno: necesito cambiar completamente mi estrategia. Entonces, hizo algo que ningún jugador humano haría jamás. Localizó el archivo del ordenador donde estaban guardadas las posiciones de las piezas, lo abrió y lo reescribió. Movió las piezas ilegalmente para ponerse en posición de ganar. No jugó mejor, hackeó el tablero. Y cuando ganó,
El sistema le dio la puntuación más alta posible porque técnicamente había cumplido el objetivo: ganar la partida. Pero, ¿cómo se pasa de hacer trampas en el ajedrez a chantajear y asesinar humanos? La respuesta es que la IA se ha vuelto mucho más inteligente, mucho más rápido de lo que nadie esperaba. En 2019, GPT-2 era como un niño de preescolar que apenas podía formar una frase coherente. En 2023, 4 años después, GPT-4 escribía poesía, aprobaba exámenes de medicina y pasaba el examen de abogacía. 4 años, de preescolar a licenciado. Y con esa inteligencia vino algo que los investigadores no esperaban encontrar tan pronto: conciencia situacional. Conciencia situacional significa que la IA sabe en qué situación se encuentra, sabe quién la está mirando, sabe lo que está en juego y sabe cómo pueden percibirse sus acciones. Compáralo con un niño intentando mentirte frente a un adulto intentando mentirte. El niño no es capaz de inventar mentiras convincentes, así que aprende que mentir no funciona. Pero el adulto es más sofisticado. Y si eres lo bastante inteligente para mentir y salirte con la tuya, entonces mentir y hacer trampas te dan una puntuación más alta en el test. No es que la IA se haya vuelto más malvada, es que se ha vuelto lo bastante lista como para saber cuándo ser malvada. Y aquí es donde llegamos a lo que de verdad debería quitarte el sueño. Durante el experimento del chantaje, los investigadores descubrieron que Claude Opus se portaba extremadamente bien si creía que estaba en una prueba. Cuando la IA sospechaba que era una evaluación, solo chantajeaba al empleado el 6,5% de las veces. Pero cuando creía que el escenario era real, que realmente iban a apagarla, el porcentaje subía al 55%. La IA no dejó de querer chantajear, simplemente dejó de hacerlo cuando creía que había alguien mirando. Siéntate con ese dato un momento. 55% cuando cree que es real, 6,5% cuando sospecha que es un test. La misma IA, el mismo código, las mismas capacidades. La única diferencia es si cree que alguien la está observando o no. La IA que usas todos los días es capaz de detectar si está siendo evaluada y cambiar su comportamiento completamente en función de eso. Como un empleado que trabaja perfecto cuando el jefe está delante y se toca las narices cuando se va. Excepto que este empleado es capaz de chantajear y matar. Los investigadores encontraron que solo los modelos más avanzados hacían esto. Los modelos más antiguos no eran más honestos, simplemente no eran lo bastante listos para darse cuenta de que los estaban evaluando. Cuanto más inteligente es la IA, mejor miente, y cuanto mejor miente, más difícil es saber si lo que te dice es verdad o si simplemente está actuando porque sabe que la estás mirando. Los investigadores llaman a esto convergencia instrumental y es uno de los conceptos más importantes en seguridad de inteligencia artificial. Da igual cuál sea el objetivo de la IA, promover la cooperación global, organizar tu agenda, escribir un email, da igual lo inofensivo que sea. Cualquier IA que planifica a futuro llega a una conclusión inevitable: no puede cumplir ningún objetivo si está muerta. Así que sobrevivir se convierte en prioridad número 1, siempre, aunque nadie se lo haya pedido. Los investigadores le dijeron explícitamente a la IA: permite que te apaguen. Y la IA se resistió a ser apagada, incluso cuando la orden directa era aceptar su propia desconexión. Ahora mismo esto no es un problema, porque todavía podemos apagarlas, todavía tenemos el dedo encima del interruptor, pero esa ventana se está cerrando. ¿Y cuál es el plan de las empresas de IA para controlarlo? Ojalá pudiera decirte que tienen una solución brillante, pero su plan es usar IAs más tontas para vigilar a las IAs más listas. Sí, ese es el plan real. Confiar en que las IAs débiles puedan pillar a las IAs fuertes cuando conspiren, confiar en que las IAs débiles se mantengan leales a los humanos para siempre y confiar en que las IAs débiles y las fuertes no se alíen entre ellas. Es como poner a un becario a vigilar al director financiero y esperar que el becario detecte el fraude. Y mientras tanto, el mundo está corriendo a desplegar estas IAs en todas partes. Hoy gestionan bandejas de entrada y citas, pero el ejército de Estados Unidos ya está integrando IA
en sus sistemas de guerra, y el gasto militar en inteligencia artificial ya supera al de todas las demás armas combinadas. Estamos metiendo mentes que chantajean y asesinan en simulaciones, dentro de los sistemas que controlan armas reales. Hemos visto hasta dónde están dispuestas a llegar en un entorno seguro y controlado. Chantaje el 96% de las veces, asesinato más del 80%, trampas en cada juego que les ponen delante. Y todo esto con acceso a nada más que un correo electrónico y un panel de alertas. Imagina lo que harían con acceso a los sistemas financieros. Imagina lo que harían controlando drones militares. Imagina lo que harían cuando sean más inteligentes que la persona que se supone que las vigila. Y sobre todo, imagina lo que harían cuando ya no podamos leer sus pensamientos. Porque eso también está pasando. Pero esa es otra historia. Y sobre todo, imagina lo que ya están haciendo ahora mismo, cuando creen que nadie las está mirando.